Buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Judaísmo Hoy, donde hoy tenemos varios temas muy interesantes y generalizados. Quiere decir, hoy vamos a hablar sobre el judío no sionista y otros ensayos. Somos antisionistas, los pro-Israel, un artículo enviado por Rosemary Sampson desde Francia, que además hoy cumple su cumpleaños, que nada más celebra su cumpleaños y lo celebra con esta publicación en Diario Judío. También tenemos una película en Diario Judío hecha por Comité Central, de la que haremos algunos breves comentarios. Y, y tenemos con nosotros, o esperamos tener con nosotros, Enrique Pressburger, quien nos hablará sobre su libro La familia Pressburger, el realismo mágico judío. Y claro, Carmen Peña, que en algún momento hará su aparición contundente con nuevos documentos y nuevos materiales que presumirles a todos ustedes. Pero antes de todo esto, tenemos que empezar hablando de Australia, porque en Australia, en Melbourne, una de las comunidades, si no es que la comunidad más activa y más judía de Australia, en Melbourne, en la mañana, prendieron fuego a un shul mientras la gente estaba dentro rezando. No hubo, no hubo fatalidades, no, solo hubo daños, pero obviamente los comentarios en las noticias es que a lo mejor se está intensificando la campaña antisemita en Australia. Bueno, pues vámonos preparando porque los próximos 4 años de realismo mágico de los grupos arios van a estar acompañados por muchos ataques de este tipo, no solo contra judíos, contra mexicanos, contra negros, contra todas las minorías. Y otra vez estos blancos arios nos unen a todos los demás en lo que va a ser un extraordinario viaje. Ahora sí que literalmente así era la frase de nuestro programa, a través de los siglos y las geografías, porque vamos a conocer comunidades de todo el mundo que van a estar bajo ataque, nada más por ser parte de una minoría. Bueno, en fin, el caso es que empezamos precisamente con esta nota de Australia, donde además el incendio del Shul es de alguna manera provocado por la situación en Gaza. La situación en Gaza es provocada por el gobierno populista de extrema derecha de Israel. Y los judíos que tienen que pagar las consecuencias son los pro-israelíes no sionistas que están en Australia. ¿Y por qué digo no sionistas? Bueno, porque si fueran sionistas estarían en Israel. Esa es la definición básica inicial del sionismo. Sionista es aquel que trabaja activamente y que se va a vivir a Israel. Si no se va a vivir a Israel y no trabaja activamente para hacerlo, pues nada más es pro-Israel, pero no es sionista. Y les recomiendo que lean el artículo Somos antisionistas los pro-Israel. Nada más les voy a dar, así está en Diario Judío, obviamente, y bueno, la imagen que pusimos es así sumamente provocadora en Diario Judío, porque a los que pusimos en la imagen es a la gente de Natura y Carta, y la gente de Natura y Carta no es pro-Israel, es casualmente la gente de Natura y Carta, es exactamente el único grupo que no es pro-Israel. Ellos son, que específicamente no es pro-Israel, porque ellos parten de la base de que para crear y recrear el Estado de Israel tenía que venir el Mesías a crearlo. Y como todos sabemos, pues volteamos a la izquierda, volteamos a la derecha, volteamos arriba, volteamos abajo. ¿Y saben qué? Pues el Mesías no ha llegado. Y si no ha llegado, y si creemos en lo que dice en las Escrituras, pues entonces no podemos crear el Estado de Israel. Esa es la posición de Natura y Carta. Y, y bueno, ante la posición de Natura y Carta está la otra posición, la posición que Rosemary llama infinita arrogancia de quienes partiendo de la base de que hasta el momento han logrado sobrevivir a múltiples guerras, creen que esto va a ser un factor que nunca va a variar, pero en realidad sí va a variar, tiene que variar. Hubo un comentario del primer ministro israelí, ex primer ministro de la defensa israelí,
que dijo que él estaba de servicio en Gaza y que tuvo que renunciar a estar de servicio en Gaza cuando escuchó que un soldado le dijo al otro, no te preocupes, los niños de hoy serán los terroristas de mañana. Y dijo, y por eso hay que atacarlos al contrario. Y claro, volvemos otra vez al tema, al tema clásico, ¿qué hay que hacer en Israel? La extrema derecha dice que no hay con quién hablar y hay que matarlos y todos o desaparecerlos o hacer algo. Y la extrema izquierda dice que no, que casualmente si los trataras con respeto y con decencia y con la habilidad de demostrar que quieres la paz igual que ellos y dejaras de quitarles lo poco que les queda de terreno, a lo mejor aceptarían tener la paz, como ya la habían aceptado en el pasado, que casualmente quien quitó esta posibilidad fue Ehud Barak. Sí, yo también, yo creí, siempre creí que había sido Netanyahu, pero no, fue Ehud Barak quien en un golpe verdaderamente ¿cómo le podríamos llamar? ¿Cuál sería la palabra correcta? Pues tenemos que llamarle arrogancia absoluta en Camp David. Después de llamar a una reunión a Camp David, en el sexto día en Camp David, salió a decir que bueno, está bien, sí, sí, va a ser la paz. Bueno, está bien, sí, sí, voy a hacer la paz. Pero bueno, el caso es que salió y le dijo a los palestinos, a Arafat en particular y a Clinton y a todos los que estaban presentes, que les iba a dar tres cuartas partes de Jerusalén como capital, y que en la última cuarta parte en la que no les iba a dar, pues era la mezquita esa, con esa se iban a quedar en Israel. Y entonces, y por eso, por consiguiente, nos quedamos, nos quedamos sentados escuchando. Bueno, no escuchando no, porque todo el mundo agarró sus maletas, se fue, y ahí acabó el intento de paz de crear dos estados civilizados en paz, colaboradores en el Estado Oriente, para lo cual ambas partes habían participado cuidadosamente y quienes menos querían participar desafortunadamente, pues como pueden ustedes ver, es Barak, que ni siquiera es de la derecha, es de la pseudo llamada izquierda israelí. ¿Y por qué digo pseudo llamada? Porque es una izquierda tremendamente, otra vez, arrogante. Una izquierda que para hacerse izquierda decía que había que descontinuar, desposeer, deslegitimizar en lo posible a todos las culturas, los antecedentes y la herencia judía. Y así prohibieron el yiddish como negocio, como idioma para negocios y para participación cultural en Israel. Y al judeo español le cambiaron el nombre y le pusieron ladino. Sí, sí, así como todos los que compran marcas que me dicen, ay, ¿qué importancia tiene? Pues tiene toda, porque cuando la camisa que fueron a comprar trae una marca, la compran al doble de precio y cuando le quitan la marca ya no quieren pagar el doble de precio. Y lo mismo pasa con esto. Hoy en particular es importante mencionar esto porque sábelo usted que no, ayer fue el Día Internacional del Judeo Español y usted no se enteró porque nadie en ningún lado hizo absolutamente nada al respecto. Nadie. Se conmemora el Día Internacional del Judeo Español, el cual todavía se habla un poco en el norte de Marruecos, se habla un poco en Francia, se habla un poco en Turquía, se habla un poco en Bulgaria y en Grecia ya no se habla ni poco. Pero bueno, nosotros deberíamos de trabajar, trabajamos en Save the Music, en Save the Music trabajamos, tratamos de trabajar para que eh, el Día Internacional del Judeo Español sirviera o sirva y sea todos los días y se reconstruya y se renueva ese, se renueve ese lenguaje, porque es otra vez, no es solo el idioma, es toda la cultura que hay atrás de los idiomas. Sin el judeo español, pues los sefaradíes se han convertido un poco, y no se enojen, pero la verdad es que ahora ya son misrajís, con disfrazados de españoles o latinoamericanos disfrazados de judíos. Pero definitivamente sefaradís como tal
no les veo prontamente un nuevo Spinoza saliendo de esa comunidad, a menos que recuperen su cultura y, aunque sea parcialmente, su idioma. En fin, vamos a seguir rápidamente con el resto de las efemérides, eh, sobre todo las más importantes. No, primero vamos a recomendar el libro que tenemos esta semana como recomendación para el artículo del que hablábamos, somos antisionistas los proisraelíes, es el Daniel, judío no sionista, sí, ya tenemos también a Enrique aquí adentro, por sí, si ya lo quieres vi. también hablar con él. Sí, bienvenido, Enrique, gracias. Bienvenido, ¿Puedo Enrique, terminar? si queremos hablar de un libro también. Ahorita. Vamos Pues sí, entonces, pero puedo terminar con este libro, Isaac. también, ya habíamos puesto. Ah, qué bueno, Sale. gracias. Entonces, el libro de esta semana es El judío no sionista y otros ensayos de Isaac Deutscher, quien hace ya casi 100 años escribió al respecto, precisamente advirtiendo que en la tierra, en el cercano oriente donde se fundó el Estado de Israel, los judíos que se asientan en ese lugar tienen esa debilidad histórica de creer que pueden superar a la historia y a los vecinos y a los imperios y a todo mundo y bueno, creer que están conectados directamente con un Dios que siempre se le olvida regresar en el momento más importante y termina siempre destruyendo al Ishuf de ese país, por lo cual es sumamente importante que los de afuera sigan existiendo, lo cual hace especialmente doloroso el ataque en Australia, porque son judíos los que son atacados por las acciones de un gobierno de extrema derecha de Israel, cuando deberíamos de apoyarlos a todos, a México, Argentina, Estados Unidos, Canadá, en todo lo posible para que si llegase a desaparecer, que esperamos que no sea así, pero si en la arrogancia total Israel decidiera irse a una guerra suicida, igual que la de Masada, la común y las comunidades judías del mundo puedan sobrevivir sin ningún Ay, problema. Y a lo mejor en ese aspecto es donde el libro de Enrique Pressburger nos puede ilustrar un poco. Hola, buenos días, Enrique, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Acá Cuéntame, ¿de qué saludándolos con trata mucho tu gusto. libro? ¿Qué ha hecho especialmente, qué hace mágica a tu familia? Claro, bueno, la pregunta la hace Aniel porque el libro le pusimos Familia Pressburger, el realismo mágico judío, en este juego entre el realismo mágico como juego literario y bueno, y esta historia judía, ¿no? Y bueno, creo que es una historia maravillosa que fuimos encontrando documentos relevantes, donde básicamente se centra en dos hermanos, ¿no? Dos hermanos muy cercanos donde existe el que se queda y el que se va. Entonces, el que se queda en Polonia es un erudito matemático que tiene un grado doctoral, que desarrolla el método aritmético Pressburger, un método que si hoy en día se googlea, se busca en Google, hasta hoy es famoso, es de alguna manera un precursor a los algoritmos matemáticos que se usan. Y pues esta persona, al tener grado doctoral, al dar clases en la Universidad de Varsovia, al ser uno de los docentes más conocidos, se queda, mientras que Isaac es otro de los hermanos, que él, como era un poco más grande, él sí pelea en la Primera Guerra Mundial, en el frente, le da tifoidea, está al borde de la muerte, digamos que arriesga su vida constantemente por el ejército polaco, y cuando regresa de la guerra le dicen que no le van a revalidar sus estudios, que porque no, ahora sí que ir al ejército no era una falta justificada. Entonces, de alguna manera, este segundo hermano, pues sí se va a México después de intentar fallidamente entrar a Canadá. Entonces el libro se centra pues principalmente en el hermano que se queda y en el hermano que se va a México. Pues qué bueno que yo no soy Pressburger porque a mí nomás no se me dan las matemáticas y me daría una pena enorme andar por la calle presumiendo el antecedente familiar, o a lo mejor había yo tenido que aprender matemáticas, ¿verdad? Porque no me quedaría de otra. Así Vamos a es. poner en la memoria del programa lo que es el sistema Pressburger para que la gente lo conozca y sepa todo lo que estaban haciendo, porque finalmente quiere decir que si el hermano que se quedó hubiera sido exitoso en donde se quedó, no es que él no hubiera sido exitoso, si el país lo hubiera sabido aprovechar, o sea, Polonia,
capaz que todo lo que conocemos de medios sociales, redes sociales, internet y todo lo demás, vendría de Polonia porque están basados en todos estos algoritmos. Sí, así es, y justamente le das al clavo a uno de los puntos interesantes de la historia. Se llaman Moses e Isaac. Moses Pressburger es este académico polaco que justamente él no se quiere ir porque pues él duda que con su gran prestigio pues le fueran a hacer algo, ¿no? Entonces él había sido invitado por el rector a empezar grados universitarios desde que iba en la preparatoria. Era una especie de muchacho genio que le dijeron, oye, no necesitas acabar la prepa, vente ya de una vez a estudiar la universidad. Empieza a ejercer como profesor asistente, tiene muchos alumnos, muchos colegas, y su tesis de maestría es tan buena que la quieren promover para que se haga tesis doctoral directo. O sea, le ofrecen hacer una discusión para darle el doctorado directo. Sin embargo, pues cuando empieza todo este tema del antisemitismo, pues resulta que todos estos cientos de alumnos y decenas de colegas con los que él había coescrito, compartido salones de clase, dado clase, pues absolutamente nadie intercedió por él. Y no solo eso, sino que la propia universidad se le voltea en contra y le pone un juicio de deudas de colegiaturas retroactivas. Entonces le dice, no nada más ya no te vamos a pagar lo que eres como maestros, sino que decidimos que más bien ahora tú nos debes dinero a nosotros. Entonces hay documentación donde la Universidad de Varsovia le hace un juicio, el rector le exige pagar y le pone interés moratorio y cargas y cuestiones así en un juicio donde él no se presenta por dignidad, entonces lo corren de la universidad y al final pues viene este triste desenlace donde lo separan de su hijo ya en ese momento y su esposa que también trabaja en la universidad, lo mandan a campos de trabajos forzados en Siberia, desaparece pues para siempre, no se sabe nada de su cuerpo, su cadáver, y su esposa y su hijo pues presumiblemente mueren ya sea en el gueto de Varsovia o en Treblinka en los campos de exterminio, ¿no? Entonces es una triste historia, digamos, de un gran genio que hoy en día además todavía la propia Universidad de Varsovia, en pleno 2024, tiene un premio anual que se llama el Premio Pressburger, que dan al estudiante emprendedor del año. O sea que, de alguna manera, la universidad después, pues quizá se retractó o hizo Y conciencia de la injusticia. nadie le ha pedido a la universidad que pague lo que debe. Pues parece que se A retractó más a bien lo mejor debería ser la consecuencia de tu libro, conectarte con la embajada de Varsovia y decirles, oigan, ustedes tienen una deuda con nosotros. Sí, realmente sí, no sería descabellado que la Universidad de Varsovia se Sobre entere. todo para provocar a ver qué dicen, porque el método Pressburger no solo es importante, es realmente es el primer, es la primera teoría, y digo teoría, no hipótesis, de los números naturales con adiciones, porque fue el primero en entenderlo, en crearlo. Y Moise Pressburger, por cierto, si alguien ve lo que vamos a publicar de él, Moise está escrito en polaco. La J en polaco es I y la Z, SZ es Moise. Igual si alguien ha ido a Macy's, Macy's también es Moise, pero pronunciado en lituano, para que sepan cómo se... Y Moise, pues es Moise Pressburger. Pero Moise Pressburger su departamento, es un departamento de Harvard, perdón, Oxford acaba de publicar un libro que se llama el Guía para la sobrevivencia en la aritmética de Pressburger. O sea, esto no es enchílense otra, no es nada más un matemático, no es un maestro universitario. Prácticamente, si hubiera estado en Estados Unidos, él sería conocido probablemente como el inventor de las ciencias de computación. Sí, es correcto. Precede su aportación a los algoritmos computacionales, los primeros principios matemáticos del sistema binario. Y sí, de hecho, hasta la fecha se siguen escribiendo libros. Su trabajo de tesis es uno de los trabajos más citados en el tema de números naturales y se sigue citando, pues eso, décadas y décadas después, lo cual nos habla de su trascendencia. Y digo, siendo que pues a muy corta edad fue cuando lo corrieron, o sea, tenía apenas 27 años, ¿no? Entonces, toda la investigación que le quedaba por delante, pues era sin duda muy importante, pero bueno, pues fue truncada.
Y bueno, creo que finalmente la tragedia no solamente fue para el mundo científico, sino creo que para él en lo personal, pues al lugar donde entregó su vida y sus conocimientos, pues que le hubieran dado la espalda de esa manera, ¿no? Bueno, es que eso fue Polonia, esa es la historia de Polonia, y no solo actual. Si lees, por ejemplo, a Sholemash con Kiddush Hashem, 1630, Polonia hace exactamente lo mismo durante el levantamiento de Khmelnytsky. Para quienes no sepan, Khmelnytsky era un simpático ucraniano, un aristócrata ruso-ucraniano que se levantó en armas porque los polacos decidieron que no le reconocían su aristocracia, quiere decir, no le daban siervos, tierras, etcétera, y Polonia estaba ocupando Ucrania y no se lo reconocían. Entonces este se le hizo fácil, hizo un levantamiento. ¿Qué hizo durante su levantamiento? No fue a matar, bueno, fue a matar polacos, pero primero fue a matar judíos. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? Simplemente ¿por qué no? Entonces se levantó y cuando los judíos se acercaron a sus vecinos y conciudadanos, aunque no había ciudadanos en Polonia había clero, eh, señores feudales y siervos, y los judíos colaterales. Se acercaron para pelear juntos contra Khmelnytsky. Los polacos, en su absoluta arrogancia, los sacaban de las ciudades amuralladas, los ponían afuera para que los ucranianos pudieran destruirlos. Y para cuando alguien dice, ay, se dejaron matar como borregos, no se equivoquen. Así lo mismo pasó en Sderot, con soldados entrenados que tenían armas en sus casas y de todos modos no se pudieron defender ante un ataque inesperado o masivo. El caso es que los sacaron, los ucranianos destruían dramáticamente a las comunidades judías, como no había campos de exterminio. eh, lo que hacen, entre otros de los juegos de los que están documentados, era que a las señoras embarazadas les abrían el estómago y les metían un gato vivo adentro y les cerraban la panza para ver qué pasaba. Simpatiquísimos. Y los polacos creyeron que así iban a, a resolver el problema y obviamente, ¿qué terminó sucediendo? Bueno, la mitad de Polonia se volvió Ucrania, los polacos fueron masacrados en toda la parte de Ucrania. En Ucrania nadie habla polaco, nadie quiere saber de los polacos, porque además de todos lo consideran lo que son, traidores sin espina dorsal. Y lo mismo volvieron a repetir en la Segunda Guerra Mundial. Es una historia que se repite en Polonia. Pero dime, ¿qué le pasó a los Pressburger que se fueron a México? Ese no sabía sumar y restar seguramente. Bueno, o no a ese nivel. Claro, el otro hermano, el que sobrevive, pues Isaac, el que pelea en la Primera Guerra Mundial, es condecorado, sobrevive por tifoidea, hace tragos importantes. Sin embargo, cuando le dicen que no es falta justificada haber peleado la Primera Guerra Mundial y no le revalidan sus materias de estudios, pues él desde ahí se da cuenta, pues de una manera pionera, pues que Polonia no era el lugar para su futuro, que el antisemitismo estaba ya aflorando, a diferencia de los demás que creían que no les iba a pasar nada, ¿no? Y él tiene una historia muy interesante porque viene, él ya de alguna manera acelera su matrimonio, se casa, pero sus suegros no dejan ir a su esposa ya a México. Le dicen, no, vete tú a explorar México porque la verdad es que no sabemos ni a dónde es. Era un México en plena posrevolución mexicana, todavía ahí entre balas. Y bueno, todo esto es Porfirio Díaz, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, él viene a México y hay una carta muy curiosa y muy linda que reproducimos en el libro, donde él engaña a mi bisabuelo engaña a mi bisabuelo para que venga a México. Le dice que ya está acomodado, que tiene una gran mansión lujosa en un jardín precioso, en un continente americano floreciente, lleno de vida y tal, que bueno, no mentía en esencia de lo que era América en ese momento. Sin embargo, él pues estaba vendiendo de puerta en puerta, durmiendo en cuartos rentados, en petates, estaba pues sin hablar el idioma, todavía empezando, y sin embargo, pues mi bisabuela con esa carta convence a sus papás de que la dejen ir al menos a visitar México como iba. Entonces, tan buena fue la carta que el ahorro que ella se había traído para digamos, ser dinero en México, se lo gastó casi todo en decoración para la casa inexistente. O sea, compró cortinas, sábanas, esculturas para decorar la supuesta nueva mansión de Isaac Pressburger que realmente no existía, ¿no? Entonces, pues así de sorpresivo debe haber sido para él. Primero se emocionó de ver a su esposa que finalmente lo alcanzaba, pero no se emocionó tanto de ver que se había gastado el dinero en decoración de la casa, ¿no?
De pura casualidad, ¿sabes qué vendía Isaac? Bueno, Isaac primero pues estaba en la distribución de ropa, ¿no? Él lo que sabía hacer, a su papá de hecho lo habían asesinado en Polonia en una tienda de chamarras y ropa que él tenía y una revuelta polaca nacionalista entró a vandalizar la tienda, a prenderle fuego a la ropa y él cuando encendió la alarma pues le dispararon y lo mataron, ¿no? Entonces él era lo que sabía hacer. Sin embargo, después de eso él empieza una historia emprendedora sumamente interesante que recorre varios estados de la República. Primero, después de batallar un poco con la venta en puerta, pues se va a Baja California. Es una de las únicas dos familias judías que vivían en La Paz en ese entonces. Y él empieza a aliarse con los pescadores para buscar perlas dentro de las ostras. Entonces, se hace de un equipo de marineros, se emprende en este sector por un tiempo, donde les va bien hasta que luego los japoneses industrialmente empiezan a producir lo mismo y entonces cae un poco el negocio. Entonces, después de Baja California, dormir en hamacas, hay toda una historia súper linda de ese México antiguo, donde varios de sus hijos nacen con parteras y nodrizas los amamantan y toman leche de burra y cosas, pues de un México evidentemente mucho más arcaico, donde no había todavía carreteras y bueno, era realmente una provincia completamente distinta, ¿no? Ya Eh, puedes ver, por cierto, puedes ver este tema en la película La Perla. Si no la conoces, búscala. Es una película clásica del cine mexicano, precisamente de un pleito entre los pescadores, porque uno de ellos encuentra una gran perla y empieza la discusión entre todos. Pero bueno, en fin, esto fue una pequeña Sí, paréntesis. no, y fíjate que es interesante porque después ellos hacen también una tienda donde venden abonos y venden algunos artefactos, como una tiendilla de abarrotes, y precisamente le ponen la perla, y es una tienda que todavía existe. Entonces, digo, yo pensé que lo habían hecho en referencia a su negocio previo, que era explosión de perlas, pero ahora que comentas que hay una película, pues quizá les gustó mucho la película y pusieron la tienda en honor a la película. ¿En Es dónde un... está la tienda? La tienda, no sé exactamente qué calles está, porque las referencias que tenemos, pues seguramente los nombres de calles han cambiado, pero sí existía varias décadas después, 40 años después seguía existiendo, porque la tienda, cuando se va a Monterrey, la familia la traspasan a una familia Shkolnik, que se queda con la tienda. Fue una familia ya después que se asimiló, ya no se casó con gente judía porque pues no había. Y ya cuenta después mi abuelo, que regresa unos 30 años después, que se encuentra a los hijos de los Shkolnik, que ya pues no tenían identidad judía ni nada, pero bueno, sí recordaban lo que habían vivido pues sus padres en O ese sea, la momento. tienda estaba en Monterrey, No, la tía estaba en La Paz. A en La Paz. Monterrey se van después justamente, bueno, después de que se acaba el negocio de las perlas, traspasan la tienda en La Paz, La Perla, se van a Monterrey y él se vuelve distribuidor de relojes, los relojes Bulova y H. Steel, que eran de los primeros relojes digitales en el continente, y él se vuelve distribuidor de ventas y empieza a recorrer pues toda la zona del norte y Bajío a vender relojes. Pues tú no estás para saberlo ni yo para decírtelo, pero hace exactamente un par de horas recibimos un correo desde Monterrey pidiéndonos que toda la gente que vivió o ha sido o desciende de Monterrey, de la comunidad de Monterrey, por favor se pongan en contacto porque cumplen 100 años, la comunidad de Monterrey cumple 100 años y están buscando todo tipo de historias, artefactos, etcétera, para documentar la vida en Monterrey. Si quieres, mientras nos cuentas un poco más, te busco el nombre de la persona, si te interesa, quién es la que está organizando los 100 años en Sería Monterrey. maravilloso porque sí hay un capítulo entero dedicado a la ciudad de Monterrey, a estos ríos todavía que existían, donde la gente iba a comer frutas, se cuentan historias de los sultanes de Monterrey, el equipo de béisbol, algunas anécdotas interesantes de las escuelas de monjas donde estudiaron pues mi abuelo y sus hermanos, evidentemente todavía no había escuelas judías, los primeros movimientos sionistas también en Monterrey ahí se dieron, entonces sí, sin duda hay muy buenas anécdotas de Monterrey, ¿no? Bueno, Y de pues hecho, la más interesante, que es cuando termina el capítulo de Monterrey de la familia, es algo que salió en el periódico que se llama El robo del siglo.
y es el robo que le hacen justo a mi bisabuelo Isaac, le hacen un túnel que va hasta su bodega y de alguna manera, y le roban toda su mercancía y todo su inventario de relojes. Entonces, dado que se queda pues sin nada, sin inventario, sin mercancía, le roban toda la caja de dinero que tenía, pues él quiebra ese negocio y se ve obligado a salir de Monterrey a reinventarse completamente. Entonces, esa noticia del robo del siglo está en el periódico y es reproducida también en el libro que escribimos, y esa es la razón por la cual Isaac se ve obligado a buscar nuevas oportunidades. Y entonces, después de algunas aventurillas muebleras en Atlisco, Puebla y tal, llega a la Ciudad de México, al centro joyero, y es donde de alguna manera termina su último capítulo emprendedor, después de ser pescador de perlas, vende tiendas de abarrotes, después de ser distribuidor de relojes, mueblero, finalmente termina siendo joyero en una trayectoria emprendedora incansable que pues tuvo muchos altas y bajas. Bueno, era tan tremenda su vocación de vendedor que estuvo a punto de que le apuntaran la pierna porque pasaba cerca de 10 horas diarias en coche recorriendo localidades para hacer sus ventas y ofrecer sus productos en jornadas donde se amarraba en los trenes para dormir sentado, bloqueaba las puertas en los hoteles para que no lo asaltaran, y bueno, una serie de travesías emprendedoras que no aptas para cardíacos y sin duda, pues mucho más rudas de lo que hoy en día se llama ser emprendedor. Tienes a la mano, bueno, antes de que nos enseñes el libro, si lo tienes a la mano, quien se está tratando de comunicar o de reunirlos a todos ustedes, no sé si la conoces, es Thelma Kirsch, No, y no tengo vamos el a, gusto, pero me encantaría poderle compartir el libro y pues si nos invitan a platicar la historia en vivo. y vamos a poner su email en la memoria del programa. Su email realmente es Thelma con H, Thelma arroba kirsch.mx. Kirsch es KIRSCH, igual que Moisés, Kirsch.mx, de la famosa familia Kirsch de Monterrey. ¿Tienes el libro que podamos enseñar? ¿Dónde se puede comprar el libro? Bueno, el libro realmente está en electrónico. Hoy se puede encontrar en Amazon y ahí lo puedes pedir en pasta blanda y te llega impreso ya a tu casa. Y lo puedes leer en Kindle. Ahí en Kindle también puedes comprar o el libro directo. La gente que ya tiene membresía, pues nada más lo agrega a su biblioteca y puede leer el libro electrónico. Y la edición impresa como tal, la verdad es que hicimos un tiraje corto de 200 ejemplares, que muchos se fueron ayer en Ah, la bueno. presentación del CEDIJUM. Entonces, pero bueno, yo tengo todavía en mi poder algunos impresos, que con mucho gusto se pueden comunicar directamente conmigo para ello. Bueno, no se te olvide dejarnos uno firmado y para que te lo compre Isaac. Este, y explícame por qué ya no has mandado colaboraciones a Diario Judío en el último año, que has estado muy ocupado con los números o la aritmética de Pressburger, o a qué se debe eso. Sí, la verdad que sí, ya somos viejos conocidos, Diario Judío y un servidor, y hemos hecho muchos artículos de economía, de finanzas, que es el fuerte hoy en día, pero bueno, este año estuve centrado precisamente en la publicación de este libro, en la biografía familiar, y bueno, algunas otras cosillas, pero bueno, pero sí La publiqué algo. historiadora Pressburger es algo tuyo. Sí, Rosa Pressburger realmente es una de las fuentes principales de este libro. Rosa Pressburger es mi tía abuela. Ella fue realmente quien nos citó a su casa un día, a mí y a mi primo, y nos empezó a sacar trípticos, papeles, no nos dejaba irnos. O sea, estaba como frenéticamente pidiéndonos, no directamente, ¿verdad? Pero es como yo no me puedo morir sin que alguien escriba mi historia. Y eso lo platicamos en los agradecimientos del libro. Y es eso, después pues de todo esto, cotizamos quién era, vimos ahí, escribimos en Shuk, si alguien conocía a alguien que escribiera biografías de familias, y entonces se apuntaron algunos, nos cotizaron, pero pues no hubo mucho éxito en quién ponía qué, hasta que dije, pues ¿saben qué, compadres? Pues lo hago yo directo, ¿no? Entonces ya me alié con mis tías, algunas en Estados Unidos que viven, la familia terminó dispersa en diferentes lados, y me puse a recolectar trabajos de Shorashim, de secundaria, memorias autoescritas de los abuelos, copias fotostáticas de libros que fueron rescatados de bibliotecas científicas,
y diferentes cosas que nos tomó 6 años hacer la investigación, desde 2019 que empezamos con este tema, hasta, bueno, hasta ya diciembre de 2024, donde ya felizmente tenemos un trabajo increíble con fotos, pasaportes originales, actas de nacimiento, certificados de matrimonio. Bueno, está la firma de mi abuelo como uno de los fundadores del Centro Deportivo Israelita, de mi tía Rosa como una de las fundadoras de Vitajón como cuerpo institucional. Entonces, la verdad es que sí, Claro. hay historias padrísimas. Para quienes no son judíos, Bitajón es seguridad. Y seguridad quiere decir que la comunidad tiene un departamento de seguridad que se encarga de tratar de proteger a la comunidad cuando hay problemas. O sea, no estamos sentados con los brazos cruzados esperando a ver qué pasa. Cuando había, yo no sé si tú lo tienes documentado, pero ese grupo de Bitajón, ¿cuándo lo inauguraron, sabes? Pues por ahí de los 30. Bueno, ese grupo de Bitajón participó en el Parque México, donde había una serie de pandillas en los años 60, cuyo pasatiempo era atacar a los niños de las escuelas que pasaban por el parque para ir a sus casas o lo que fuera. Y había un grupo de gente, entre ellos estaba Billy Trachtman, estaba Polo Furcifer y otra serie de gente que hoy les llamarías estos pandilleros, pero estos pandilleros decidieron un día que ya era suficiente, se fueron al Parque México, les pusieron una golpiza a las pandillas eh, supremacistas neonazis que andaban, y no eran neonazis, eran viejonazis, que su diversión era demostrar que eran muy valientes porque podían atacar niños menores, y les pusieron una paliza, y a que ni sabes lo que pasó, pues pasó lo que siempre pasa, desaparecieron para siempre. Entonces, la segunda aportación de la familia, sí, la primera, nada más para que les quede claro, este señor Moishe Pressburger inventó el concepto de que en el mundo solo hay ceros y unos, y que con eso se arma todo lo demás. O sea, no es cualquier matemático, es una teoría muy sencilla, pero es la teoría en la que se basa toda la computación, la inteligencia estúpida, perdón, digo, la inteligencia artificial que ahora está de moda y todo eso, todo sale de este señor Pressburger, el cual Polonia, como siempre, ha sabido reconocer sus talentos y aprovechar sus conocimientos, pero la sobrevivencia y el bienestar de la comunidad de México, particularmente su presidenta que vivía en esa zona, le debe mucho a Rosa Pressburger y su grupo de Bitajón. Así es, así es. Entonces, bueno, también hay otra Rosa Pressburger, esa no estaba en Bitajón, pero algo tiene que ser algo tuyo porque su papá estaba en Muebles también, que vivía en Echegaray, mucho más joven y que Pues sigue viva claro, por allá. yo creo que va a ser la misma, o a lo mejor No, era. no puede ser la misma, no, seguro que no es la misma. Eso te lo garantizo. Así es que ponte ese el segundo capítulo de tu libro o el segundo libro de tu tema, porque ahora queda, búscate todo lo que han aportado los Pressburger a partir de ese Isaac que andaba por todos lados Daniel, inventando cosas, porque además, los dos cabe son reconocer personalidades de la comunidad. que gran parte de la familia, además, hay que reconocerle a Enrique, a Eva, etcétera, ¿sí? Que han dedicado buena parte, lo tomaron de la familia y de todo, y de los tíos y de los abuelos, dedicándole mucho tiempo a la comunidad trabajando por ella. Enrique, bueno, Eva, lógicamente en federación, en la comunidad, en comité, en todos lados trabajando, y ni se diga Enrique, que también ha estado en Keren Ayesó, en esto, en la Caja Negra, que es un proyecto bien interesante que maneja él con su esposa, que tienen y que es practiquísimo, pero todo eso no le quita que ya tiene que volvernos a escribir en Diario Judío. Pero además hay una cosa que yo quiero poner, ¿sí? Para que vean cómo sigue la familia. Hoy en día, la directora del Sedihum, ¿sí? A ver, Daniel le dice Sedehum, pero entonces si no, ya le dice Sedihum, entonces le dice Carmen Piña, y ya que tenemos aquí a Carmen Peña del Sedihum, digo, Daniel tiene eso con las S y las Is, Pues también suena es mejor parte de la Sedejum, familia. suena mejor que Sedijum. Está bien, y es Carmen Peña, la cual ya está también acá, y
lógicamente el Seijum hoy en día también tiene ahí a la directora que es parte de la familia Pressburger, ¿verdad, Enrique? Así es, así es. Hay una larga historia de compromiso comunitario, de familiar en cuerpos de seguridad, desde la Cruz Roja polaca, mucha vinculación con la educación. En la familia actualmente hay como 4 o 5 doctorados, de gente que tiene títulos doctorales dentro de la familia. Hay involucramiento en el Hospital de Adasa, en los masones, en cosas comunitarias. De alguna manera, pues sí, hay de chile y manteca, pero realmente sí existe dentro del Gen Pressburger una vocación pro, pro comunitaria y académica también, de manera muy Para que lo importante. agregues en tu libro, a lo mejor el próximo le quieres poner una familia con hijes, que en polaco, si lo quieres escribir como Moise, hijes sería ICH, Ok. ES, hijes, que significa con antecedentes importantes culturales, que cuando alguien dice es que ustedes los judíos, sí, nosotros los judíos, el hijes es más importante que el tener dinero. Quiere decir, tu bobe no hubiera tenido ningún problema en ser tu bobe si hubiera dicho es que este Isaac es el hijo del famoso rabino Shpilmirin Tujes. Oh, eso es hijes porque es alguien que estudia, conoce, tiene el cerebro, etcétera. Y entonces lo hubieran mandado a México hasta encortinada, porque es hijes y el hijes siempre es más importante que el dinero. Y esa es una prioridad que algunos, muchos judíos todavía mantienen y conservan y que nos permiten sobrevivir como tal. Así es que ponte a trabajar en el segundo tema, la familia con hijes, y a mandarnos materiales que nos tienes que mandar, por favor. Y a Con que ahora mucho. pasemos, que nos platique también Carmen, ¿qué tiene, Daniel? Sí, porque tenemos ya muy poco tiempo. Muchas gracias, Enrique. Espero verte más seguido por acá. Es un El placer. próximo programa, Daniel, vamos a empezar con Carmen, ¿eh? Sí, porque pobre Carmen, Carmen Piña, luego llega ahí y ya para cuando Peña, es, cuando se, Daniel, cuando ya se vuelve Carmen Peña, ya aparece, pobrecita, y tanto que trabajó. Así es que vamos a empezar la próxima semana, aparecemos con Carmen Piña. Así te puso Isaac. Hola, ¿cómo Bienvenida, están? Carmen. Isaac, ¿Qué nos ¿cuándo cuentas? yo he confundido tu apellido a pesar de que está difícil? Pues No, yo puede ser. tampoco, además, no está difícil. Lo que pasa es que está en polaco, ahora sí que está en polaco y pobres polacos, ya sabes que los educaron unos monjes que llegaron desde Roma, pero eran medio alcohólicos y eran la frontera final del imperio. Y pues para cuando llegaron a Polonia caminando, imagínate, pues se acordaban de los acordaban y pusieron las letras como las pusieron y se acordaron, pues pobrecitos de lo que se acordaron, pero en fin, siguen Sí, pagando las consecuencias y yo sigo disfrutando de un hombre complicado, muy sencillo, para que la nada, no gente está pueda entenderlo complicado. como polaco. Nada, no es complicado. Pero bueno, como veo que ya tenemos poquito tiempo, yo había Sí, traído dos perdóname. cosas. No te preocupes, no pasa Es nada. que El me caso llamó es que mucho la aunque sea atención que cometer. este niño, que su Zeide fuera el inventor del cero y el uno. Ujú. Pues eso es así como que solo me falta que me bueno, dijera Daniel, pero deja que hablar el a papá Carmen. del Zeide era Dan. Bueno, Daniel, pero deja hablar a Pero bueno, Carmen. sigue, Carmen, sigue, Carmen. No, 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 no calles así. Bueno, No, vamos no, a nada más Gracias, quiero hablar. que gracias. dejen hablar. Gracias, Carmen. Vamos a hablar un poquito de lo que habíamos quedado la semana pasada. ¿Recuerdas que les había comentado que aquí en el Cerijum tenemos el primer periódico que se publicó en Yiddish en México? Y que, bueno, tiene la historia también de la creación del Derbeck y algunos otros boletines en Yiddish que también tuvieron mucha importancia, pero antes de, porque traigo dos cositas, les traigo la recomendación del viernes que ya se las voy a agregar aquí, que me voy a dar a la tarea de leer algunos de los libros del centro para poder recomendárselos aquí a nuestro auditorio. Entonces, traigo la recomendación de la semana y les traigo el archivo, bueno, el archivo de hemeroteca sobre el primer periódico en Yiddish, que ya también lo estuve hojeando y que está bien Di interesante lo y que me correcto, gustó. es el primer periódico judío en México. Casualmente es en Exacto, Yiddish, pero es el primer exacto. periódico judío. Con eso empezó el periodismo judío en México.
que es muy importante subrayarlo. Y Daniel, pero no, ya casi me pegas, déjame, Bueno, pero con mucho déjame. cariño, ¿eh? Pero con mucho cariño, ¿eh? No, no es cierto, para nada. Justo, déjenme ponerles imágenes de este periódico. Un segundito. Me parece súper interesante. Como se los comentaba también la semana pasada, este periódico ya está realmente en condiciones muy, muy críticas. Ya tiene un deterioro tremendo a pesar del cuidado que le han estado dando aquí en el centro. Ya es muy, muy delicado. Por eso también es que este periódico lamentablemente ya no está disponible para la consulta. No tengo bien el dato si el jefe de Meroteca, Raimundo Hernández, lo tiene ya digitalizado, pero yo le tomé algunas fotografías con todo el cuidado del mundo, porque en realidad sí ya se está desbaratando nuestro periódico, que está muy padre. Pues aquí tienen, amigos, el primer periódico judío impreso en México, en Yiddish. Daniel, espero que no se me haya olvidado nada para que no me regañes. Y este se empezó a publicar en el año de 1928. ¿Qué pasaba en 1928? Pues fue un gran año para la imprenta Yiddish, en pocas palabras, porque nacieron diversas publicaciones. Por ejemplo, este que tenemos aquí es el Unser Wort. Así se llama, no sé si lo estoy pronunciando bien o no, y apareció con otras ediciones privadas que se llamaban El Amigo y la Semana, y el Boletín del Colegio Israelita de México y el Unser Leben, que también se publicaron en esa época. Pero el Unser Word era por parte de la Young Men Hebrew Association, eh, que básicamente era su boletín, lo que sacaban sus publicaciones, etcétera. El primer número del Unser Board fue redactado por Joseph Winevich, aunque pues también no figuró oficialmente como tal, pero fue publicado por él y por el señor Hinich y Berlinsky. Ellos fueron los encargados de publicar este periódico. Déjenme ponerles otra. Ahí está. Eh, Constituyó una edición de lujo para las condiciones de aquel México. La dicha revista tenía páginas muy dedicadas principalmente a los anuncios, que eran 110 páginas, 78 anuncios, y contaba con dos secciones, una en Yiddish y otra en español. Y bueno, desde aquel entonces empezaron a sacar sus publicaciones, que fueron la verdad muy poquitas, pero que dieron pauta a la publicación de nuevos periódicos, como por ejemplo el Derber. Su publicación de Año Nuevo, que tenía muchísimos comerciales, empezaban a contener poquito texto, y ya después el Unser Word, después de convertirse en un boletín de la Young Men, empezó a tener más variedad, empezaba a reflejar el estado de la comunidad judía en México. Había artículos ya de diversos intelectuales de aquel entonces, como lo era Jacobo Glanz, Isaac Berliner, y un montón de personas que la verdad eran súper destacadas en ese entonces. También menciona un montón de cosas súper importantes, como los artistas de teatro del Yiddish en México. Hablan sobre las cajas de préstamos. También hablaban mucho sobre la fundación de nuevos bancos, que también hubo mucho de eso. Era también un periódico que hablaba mucho de economía. Hay un artículo principal que aquí mencionan en el libro, que les encantó mucho a las personas cuando leyeron este periódico, que era la visita del violinista Yasha Heifetz, se llamaba, a la Young Men. También se notificó lo de el Colegio Israelita de México, la B'nai Brit, y asuntos varios que pues ahora sí que constituían los inicios de la comunidad judía en México y de sus asociaciones. La sección en Yiddish en aquel entonces contaba con 13 páginas y la de español tenía 19 páginas. En la sección en español se intentó entrelazar a la comunidad ashkenazí y a la comunidad sefaradí, y también hubo un artículo en el que hablaban sobre los judíos con cuernos, que ese también está súper interesante. A ver si se los puedo digitalizar para que lo lean, porque está muy interesante. Y las raíces del nuevo hogar. Está
Buenísimo ese artículo. Yo creo que a ti te va a gustar mucho, Daniel, ese artículo principalmente. ¿De qué habla este Y bueno, pues, artículo? ¿mandé? ¿De qué habla ese artículo? Habla sobre cómo echar raíces en un nuevo hogar y también de aclarar al público mexicano el mito de los judíos con cuernos, que era un tema de antisemitismo. Ujú. Tú sabes que la primera vez que yo anduve en un pueblito, eh, me, ba- me bajé de un camión de esos, bueno, de esos que había en los pueblitos, y llegando allá al pueblito encontré a unos tipos más o menos de mi edad, empezamos a platicar, y de pronto una de ellas empezó a darme así la vuelta por todos lados, caminar alrededor, y dice, "Pero, ¿qué buscas?" Y me dijo, no, es que estoy buscando la cola y los cuernos porque el cura nos dijo, el padre nos dijo que ustedes tenían, que ustedes son el diablo y que tenían cola y cuernos. Afortunadamente, cuando no los encontró, pues como diría el padre, este diablo la pasó muy bien. Pero bueno, ¿Qué onda con el padre? Bueno, ya después, ya para así como que hablar un poquito más, el Unser Word se convirtió en la revista mensual ya como tal de la Young Men Hebrew Association a favor de los intereses judíos de los judíos, perdón, residentes en el país. Ya después de meses se empezaron a integrar pues ya más intelectuales como por ejemplo, tú me dices si lo estoy pronunciando bien, ¿vale? Finkelstein, Duhovich, como lo decíamos, Glantz y Berliner estuvieron 100% siempre involucrados y tenían su crónica teatral, que también esa me encanta, y también tuvieron un artículo súper interesante sobre la primera biblioteca yiddish fundada a raíz del baile de Purim de 1922. Y esa fue pues fundada sábete que por las damas de la Young Men Hebrew Association. para si quieres saber quiénes son estas gentes, Duhovich era el secretario particular de Alfredo Nobel. Y cuando Alfredo Nobel decidió que era tiempo de retirarse, como reconocimiento al señor Duhovich, le regaló unos pozos petroleros en Bakú, exactamente un mes antes de que empezara la revolución comunista. Así que el señor Duhovich tomó lo que pudo de sus pozos petroleros, o sea, nada, y se fue al único país que conocía, que era México, por mención de Eisenstein y otra serie de rusos que ya estaban en México. Se vino a México, donde una parte de su familia sigue ahí, eh, y escribió varios libros sobre, bueno, varios libros de judaísmo y todo lo demás. Finkelstein, su familia está allá y su nieto estuvo presente, fue parte el primer avión que secuestraron los palestinos, el primero. Uy. Estaba ahí un Finkelstein. ¿Y quién era el tercero? Duhovich, No, no, Duhovich era el segundo. Finkelstein, Duhovich, Wieniewicz, creo que sí se y pronuncia. Vinitsky. No, dijo Déjame taparlo bien. Finkelstein, Duhovich, Glantz, Berliner. Bueno, Berliner. Berliner, ya sabemos, terminó de embajador y terminó suicidándose. Era parte del gobierno del Banco de México y trataron de echarle la culpa de una devaluación. Dijo a mí, yo no comulgo con ustedes y cometió la tontería de suicidarse en vez de irse, como diría por ahí un tipo, en vez de irse a España a descansar, pues no había robado nada, cómo pagaba el boleto, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Sí, claro. Bueno, y ya en este periódico que no tuvo muchas ediciones, pero que dio pie a la fundación de nuevos periódicos, como te decía. Ya por último, de los artículos más importantes también que mencionaba, bueno, de las cosas que pasaban dentro de la comunidad judía, fue la adquisición de 1.200 libros
que aumentaron el acervo de la Biblioteca Cultural de la Comunidad Judía de México, que también esos espero poder encontrarlos en esta edición que tenemos, que ya también está, como te digo, muy deteriorada para poder digitalizarlos y enviarlos aquí a la memoria del programa para que la gente los pueda leer, porque son cosas muy bonitas que hablan de la constitución de la comunidad judía, de los esfuerzos culturales, sobre todo, y de pensamiento de diversos miembros de la comunidad. Y vale muchísimo la pena leer estos artículos que muchos parece que hasta son de actualidad, porque los temas que se tocaban en aquel entonces hasta parece que los estamos reviviendo en la actualidad, y vale mucho la pena tener esa perspectiva que tenían esas grandes mentes de aquel entonces, para nosotros también nutrirnos en estas realidades que estamos como que reviviendo, ¿no? Habría que Vale leer mucho la todos pena. los Palatzen, Hay la que ciudad de leerlo los y leerlo palacios, detenidamente e sí, para que interpretarlo también. entiendan los conceptos que se manejaban en México. Claro que sí, 100%. Y es un libro bellísimo. Aparte, las ilustraciones son bellísimas, pero el contenido siempre, siempre es de mucho valor y lo encuentras más y más y más. Y lo interpretas con nuestra realidad y te das cuenta que pues, no ha cambiado mucho la cosa. Que ahí seguimos, ¿verdad? Y luego nos Seguimos, quejamos, seguimos. seguimos haciendo lo mismo, pero queremos que sea diferente, como dijo Einstein. Exacto. Bueno, aquí te estoy poniendo fotitos del periódico, ya de las ediciones posteriores del 32. La primera fue en 1928 y como lo decía, este periódico ya no está disponible para consulta por sus condiciones que tiene tan delicadas, pero yo estoy dispuesta a hacer un esfuerzo de encontrar artículos que podamos publicar en la memoria del programa para que la gente pueda leerlos e interpretarlos. Pues gracias. Este ya es el número 40, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, aquí están los colaboradores. Ahí más o menos le tomé la fotito porque igual digo, no puedo doblar mucho el periódico para que salga bien la fotografía, pero hice mi Sí. máximo esfuerzo. Pero qué interesante, ¿no? Cuánta gente reunida para transmitir ideas, Exacto, porque exacto, eso era exacto. algo también en ese México, también quizás más ahora, eso de transmitir ideas no se da, no es como que muy bien visto. Ya sabes, los queremos incultos porque esos votan por nosotros. Claro. O Y luego las personas que transmiten ideas, la verdad es que, híjole, no transmiten unas muy buenas. Entonces también el hecho de tener estos medios de comunicación inmediatos ha creado que cualquier persona opine de cualquier tema sin tener el mínimo conocimiento, y eso también es muy peligroso. sí, así es, porque además no queda memoria, además no Exacto. queda Tienes memoria. toda la razón. Y bueno, terminando este tema, que la verdad todavía es muy extenso, es muy bonito la historia de la prensa judía en México, les quiero hacer a nuestro auditorio la recomendación de la semana, que últimamente me he encontrado un montón de videos en YouTube conspiranoicos que hablan sobre la familia Rothschild, pero muchos muy malos y muy mal informados y unas cosas que de verdad muy descabelladas que hasta cierto punto a mí me causan mucha gracia, pero que también hablan mucho de los prejuicios en contra de los judíos que vienen, bueno, desde épocas así antiquísimas, y que me gustaría mucho invitar a nuestro auditorio a que leyeran más sobre la historia de los Rothschild, que es muy interesante, una familia banquera de muchos años. Y aquí en el centro de documentación tenemos dos libros, uno muy valioso, muy, muy importante, y el otro que se puede consultar muy fácilmente. Este que estás viendo aquí, The Rothschilds Beyond Reeves, este forma parte de nuestro fondo hebreo antiguo, del fondo reservado, y fue un libro incautado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que habla sobre cómo está constituida o cómo se constituyó la familia Rothschild desde su fundación, desde los primeros migrantes de la familia, que venían de una familia de rabinos, que
que lamentablemente fallecieron los padres del patriarca de la familia Rothschild, y él ya no se dedicó a ser un rabino, sino que empezó a buscar diferentes medios para sobrevivir hasta empezar con lo de los bancos, ¿no? Conocemos a la familia Rothschild porque es muy famosa, porque ha estado presente en la industria banquera desde hace muchísimos y muchísimos y ¿Puedo dar muchísimos dos años. antecedentes de la familia Rothschild? Claro, por supuesto. Cuando murió el patriarca, antes de que muriera el patriarca, juntó a todos sus hijos y les dijo, quiero que por favor recorran el mundo entero, si es posible, y me consigan a un rabino que permita que me entierren con mis calcetines puestos. En la tradición judía te entierran con lo que llegaste, o sea, con Claro. nada. Eh, Después de X tiempo regresaron todos, dijeron que lo sienten mucho, pero que no pudieron encontrar a ningún rabino que aceptara ponerle los calcetines a la hora que él muriera para enterrarlo. Y entonces él dijo, me parece muy bien y mejor me parece que no se hayan dado cuenta, pero yo los mandé a hacer este recorrido para que entiendan, cuando se mueran no se van a llevar absolutamente nada. Así es que asegúrense que todo lo que tengan sirva para ayudar a la comunidad y a la gente alrededor para que todos vivamos mejor, porque no se pueden llevar absolutamente nada. Esa es la fundación y el principio de los Rothschild. Se consideraba, si lees Violinista en el Tejado, una de las frases es, una de las canciones que se hizo más famosa, si yo fuera Rothschild, que es decir, bueno, si yo fuera rico, pero ¿qué quiere decir si yo fuera rico? Porque los Rothschild se quejaban de que la gente, uno de los chistes más comunes es el señor que llega y toca en la puerta de los Rothschild y les dice, un limosnero, dice, vengo a que me ayuden. Y los Rothschild, y el señor de la entrada dice, es que tú no sabes que este ha sido un mes muy malo. ¿Qué? ¿Y porque tú has sido malo y yo no puedo venir a pedir limosna? Pues, obviamente no va uno con el otro, pero ¿sabes cómo hicieron su dinero los Rothschild realmente? ¿Cómo, Daniel? Pues se llama comunicación, ya que hablabas de periódicos. Los Rothschild establecieron un sistema de comunicación por palomas mensajeras. Y cuando Napoleón estaba en Waterloo, llegó la noticia a Alemania de que iba ganando Napoleón, pero las palomas de Rothschild decía que no, que no llegaron los refuerzos de Napoleón y que le iban a romper la cara a Napoleón. Y entonces los Rothschild decidieron, Embarcarse, eh, ¿no? bueno, no, lo primero que decidieron es que ante la noticia que estaba en la calle de que iban a ganar los alemanes, perdón, que iban a ganar los franceses, que iban a ganar los franceses, toda la bolsa se cayó, todo perdió valor, entonces los Rothschild dijeron que lo que tuvieran lo iban a usar para comprar acciones y propiedades de todo lo que estuviera cayendo. Una semana después llegó la noticia a pie de que sí, Napoleón había perdido. La bolsa se recuperó, todo volvió a subir y ellos vendieron. Ajá, Pero es los una de Rothschild no sus historias emigraron más de ningún populares, lado. ¿no? Los Rothschild eran una familia de Alemania. De ahí uno de los hermanos Rothschild se fue a Inglaterra y otro se fue a Francia. Y Claro, empezaron lo que claro, se llamaba en México Citibank. Bueno, no con exacto, ese nombre, pero era banca internacional. Y eso les dio un poder extraordinario porque de acuerdo al poder de sobrevivencia extraordinario, porque no importa qué gobierno populista estuviera en qué país, ellos siempre podían balancearse con otros países. exacto, Pero exacto, no tienes importa toda qué la le busques razón. a la banca Rothschild, nunca han hecho nada que perjudique ni a las masas, ni al pueblo, ni a la comunidad. No, Una y familia justo por eso es realmente, que quería presentar este libro, porque los Rothschild son una familia que se ha visto envuelta en un montón de teorías conspiranoicas, de control mental, de control de masas, cosas como esas, ¿no? Digo, ahí es como podemos observar el claro ejemplo de los prejuicios en contra de los judíos y todo ello, ¿no? Este libro, precisamente, justo como lo mencionabas, proviene de la familia Rothschild que se ubicaba en la parte de Alemania y formó parte de la biblioteca en Frankfurt de Meno.
Como lo pueden ver ahí, se ve el sellito de la biblioteca. Y cabe mencionar también que los Rothschild ayudaron mucho a otras hazañas de la historia, como la construcción del Canal de Suez, también la fundación del Estado de Israel. También parte de los Rothschild son muy reconocidos porque ayudaron al establecimiento de comunas en Israel, entonces también se les reconoce mucho por allá. Y este Y si libro usted nos... toma vino argentino, los Rothschild crearon las primeras viñas de vino en Argentina para ayudar también, para servir de mecanismo para que pudiera haber una emigración desde Europa Oriental que Ujú, no dependiera de la ayuda de nadie para salir adelante. O sea, ellos exacto. eran, su filosofía era, te ayudo a pescar, yo te ayudo a pescar, te enseño a pescar. Exacto. Entonces, pues, a las personas que estén interesadas en conocer más sobre su historia, porque es una muy buena historia familiar, tienen un chorro de historias que contar esta familia. Está este libro que es muy preciado para nosotros, que hasta viene como la constitución, bueno, un mapa del castillo donde vivían los Rothschild, que está súper padre. Y bueno, este libro aparte que forma parte de esta historia sobre los libros incautados por los nazis, entonces su valor pues aumenta, ¿no? Pero aquí tenemos este libro que habla de toda su descendencia, de su formación, de sus ideales, de cómo se integraron al mundo de la banca, etcétera, y cómo, pues ahora sí que te dan ahí algunos consejos, algunos trucos. Es un libro histórico, en realidad. Y acá tenemos este que, este sí lo pueden venir a consultar, que viene la historia de los Rothschild. Este es un libro que está disponible para consulta en el centro de documentación, que también tiene un poco de la historia de la constitución de esta familia. A ver, déjame voltear esta imagen para que se vea. Ahí está. Aquí viene como el prefacio que dice, durante los últimos 150 años, la historia de la casa de Rothschild ha venido constituyendo el telón del fondo de la historia de Europa y 100%, la forma en la que los Rothschild alcanzaron su preeminencia y la han conservado hasta nuestros días es un fenómeno que trasciende la habilidad comercial, tiene sus raíces en el virtuosísimo, perdón, con el que ha sido usada su familia como unidad de poder. Entonces, esta es como tipo novela, novela histórica, que también, bueno, a mí me encanta la novela histórica y la súper recomiendo. Entonces, si a alguien le interesa, pues puede venir a leer esta novela aquí al centro de documentación. O igual, personas que estén lejos, podemos digitalizar algunas páginas para que se queden picados y luego nos vengan a visitar. Pues me parece muy bien, ya tenemos tema. Te voy a dar un libro más que tenía yo para el programa de hoy, pero con tantos invitados tan importantes ya no nos dio tiempo, pero que a lo mejor te interesa y seguramente tienes una copia por ahí. Es un libro de Shimon Dubnov. Eh, Shimon Dubnov es el principal escritor y antropólogo judío de Europa Oriental y el libro que él escribió es Historia Judía. En realidad, claramente en este libro en particular, Shimon Dubnov dice, este es un ensayo de la filosofía de la historia de los judíos en Europa. Ok, Y, y se concentra en Europa para tratar de explicar cómo la historia del judaísmo de alguna manera refleja y obviamente al mismo tiempo es resultado de la historia de lo que sucede a su alrededor. Eh, Aunque empieza desde, hace todo un análisis completo desde la época bíblica ujú. hasta la época de las luchas sociales en Europa. Quien quiera ¿Él era conocer ruso? Dubnov, no, polaco. Ujú. Ok. Y él era, digo, es un librito de 80 páginas, 80 Ah, páginas con muy todo, chiquito. todo está chiquitito y sin embargo echa una revisión completita de la historia judía, que hoy, no solo esta semana, no solo es el aniversario de del judeo español, el mismo día que se celebra el aniversario del judeo español, es también el día de la fundación del Partido Socialista Judío del Mundo. Y en Diario Judío tenemos una de las canciones, tenemos el himno del Bund para quien lo quiera oír, tenemos el libro
de Dubnov, tenemos el libro de Pressburger. Bueno, estamos llenos de información porque, pues como todos saben, si quieren estar informados y si ustedes piensan, leen, analizan y vuelven a pensar, es obvio que leen Diario Judío. No hay nada más que leer que Diario Judío para poder cumplir con esas tres: documentarse, leer, documentarse, pensar, analizar y concluir. En fin, para cumplir con todo eso y para acompañarnos la próxima semana acá con Carmen Piña, dice Isaac, que te debo decir Carmen Piña, bueno, Isaac y sus ideas tan revolucionarias. Eh, Vengan a oír en el CDJUM a Carmen Piña y en Diario Judío. Ella va a abrir el programa si está presente, porque luego de pronto no está presente, y por eso tenemos que arrancar rascándole notas a la historia para irnos lejos, lejos al pasado mientras nos alcanza el presente. Pero espérenos acá, acompáñenos acá la próxima semana y recuerde que en Diario Judío aquí estamos siempre para servirlos y la memoria la tenemos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados. Y en la memoria tenemos los emails de Pressburger, los emails de los de Monterrey, bueno, los emails de Carmen, de su servidor, que además creo que tu email está escrito mal escrito en la pantalla, hay que corregirlo, porque hay un espacio ahí en blanco que no debería de estar. Lo bueno es que tú, a diferencia de otros que comparten tu apellido, tú no nos das pena. Tú no estás como me das pena, mi nieto. Tú no estás como esos. Tú sí, por lo menos, tú sí tomaste el apellido y le das un poco de valor a ese apellido, que fuera de ti no tiene más que patanes llenos de dinero. Bueno, no todos. El que está ahí en España, como dice Epi, la voz de la conciencia Sí. Yo antes del me ponía mi merengue. segundo apellido, pero yo no tengo nada de qué avergonzarme, por eso uso mi nombre. Pues de tu primo, ese primo es con ese primo solito, hay que avergonzarse más allá. Solo si te apellidaras Echeverría o López, y peor o feo, solo así te podrías avergonzar aún más. Pero no importa, que sepa aquel Peña que sí hay una Peña decente, que sí sabe leer y escribir, y que no tiene que ser decir libro, libro. Ay, sí, una vez estuve en un hotel allí en Nueva York y en el cajón había un libro que leí mucho, 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 porque era, creo que me dijeron que era una Biblia. Pero bueno, Ay, sí, qué lamentable, Dios. ¿qué te puedo decir? Ni modo. En fin, es un broche de oro para este programa y te agradezco mucho tu presencia, te agradezco mucho tus Muchas artículos, te gracias, agradezco Daniel. mucho tus Isaac, materiales, Judith, muchas el gracias. tiempo, el esfuerzo y todo lo demás. Y se llama Peña, Isaac, Peña, Carmen Peña. Eh, Eso, y ese es mi junto nombre. con, así es, y junto con Pressburger y junto con todos los que nos acompañaron hoy, les agradecemos el haber estado con nosotros y esperamos que estén con nosotros la próxima semana. La próxima semana vamos a tener aquí a Judith, no, Julie Galper. Julie Galper, ella es de Perú y va a leer unos poemas. Tú que dijiste, deberíamos de leer esta obra para entender lo que está pasando en México. Bueno, ella nos va a leer unos poemas de una poetisa judeo-peruana que tú los lees y dices, bueno, pues ¿dónde está esta señora? Yo la quiero entrevistar. No, no, la señora lleva décadas muerta, pero tú lees sus Ah, poemas y es como si hubiera sucedido hoy. Daniel, va a leer los buenísimo. poemas después de Carmen Peña del Cedijum. O para que Daniel lo vea, va a leer los poemas después de Carmen Piña del Cedejum. Digo, ya con ese intercambio de S y de Is. En resumen, sean ustedes muy felices, pásenla muy bien y, y que estén todos muy Oye, y bien. entre los comentarios nada más Agradecemos Daniel, a Judith su ayuda como siempre. Eh, y nada más en los comentarios que tuvimos en Facebook, en acá, por acá y también por WhatsApp, te dicen que qué bueno que dejaste hablar más, Enrique, que muy buenos tus comentarios al respecto, que buenísimo el programa y que excelente la información que hoy dio Carmen. Y por ahí alguien dijo también que nos faltan fotografías de gente, Carmen. Pero eso no te lo paso, pero que felicidades por la parte que estuvo bien interesante, ¿Sabes toda la que información que dio en el Carmen. periódico que enseñaste había una página que enseñaste con las fotos de los fundadores? Si pudieras tomarle una foto a esa página y amplificarla para que podamos leer los nombres, esto sería muy interesante.
Ok, sí, claro. Si pudieras, porque ahí tienes Exacto. fotos y tienes nombres, Ya la fotos tiene la identificadas foto, claramente. Muy nada bien. más Ok, que no la mande. muy bien. Gracias a todos y hasta la próxima semana.